Bienvenidos a una producción más de esta serie de entrevistas que estamos realizando con las y los investigadores del Laboratorio Visiones de Paz, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina del CALAS. En esta ocasión para mí es un gusto tener con nosotros al doctor Timo Schaffer. Él es historiador y autor del libro Liberalismo como Utopía, Ascenso y Caída del Dominio Legal en el México Postcolonial 1820-1900. Pero, sobre todo, en esta ocasión estaremos charlando con él sobre su trabajo que realiza respecto a los movimientos sociales en Oaxaca durante la transición de la dictadura priista a la democracia y específicamente sobre la historia biográfica que realiza sobre el activista indígena Raúl Gatica, quien actualmente, pues reside en Canadá como refugiado político. Bienvenido, doctor Timo, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por invitarme. Doctor, arrancamos comenzamos este espacio preguntándole qué le llevó a interesarse por los movimientos sociales en Oaxaca. Que mi interés por los movimientos sociales en Oaxaca viene más bien de mi amistad con este personaje, Raúl Gatica, ¿no? Que, como dijo usted, ya hace muchos años viviendo en Canadá como refugiado político, aunque ya ciudadano canadiense también, ¿no? Pero él salió de México y llegó a Canadá en el 2005 y nos conocimos en el 2006. Entonces, hace mucho tiempo, pues, que nos conocemos, y a mí siempre me han fascinado sus historias, ¿no? Las historias que él cuenta de su vida, de su actividad política en Oaxaca. Y es, creo, más que todo de esta manera que yo empecé a interesarme por este asunto. En su investigación, doctor Timo, analiza la figura de este luchador social, particularmente en la relación con lo que ya precisábamos antes sobre su enfoque de investigación y que tiene que ver con la dictadura priista y esta transición a la democracia. Nos gustaría que nos pudiera explicar cómo se relaciona la figura de Gatica con este contexto específico en el estado de Oaxaca y también, ya nos ha advertido que tiene que ver con esta relación pues de conocer a este defensor, pero también por qué se interesó por este hecho histórico en particular. Tengo que decir de antemano que en mi investigación hay lo que ya he investigado y hay muchas cosas que todavía están por investigar, ¿no? Y hasta ahora no he tenido mucho tiempo de avanzar con la investigación, entre otras cosas por la culpa del COVID, ¿no? Porque con eso no se ha podido avanzar pues en la investigación. Y entonces lo que ahora sobre todo he investigado es el asunto de la infancia de este personaje, de Raúl Gatica, ¿no? Entonces, sobre todo lo que podría platicarles son asuntos de la niñez de él y cómo se relacionan un poco con su formación de militante más tarde ya de adulto. Pero para decir un poco, sí, para contestar un poco a su pregunta, yo creo simplemente que el asunto, ¿no?, de la transición a la democracia es un asunto muy importante para México, ¿no? Es un asunto muy importante para muchos países en todo el mundo, ¿no? Que a finales del siglo XX, pues con la terminación de la Guerra Fría, hay muchos países que hacen esfuerzos para volverse como más demócratas, ¿no? Pero al mismo tiempo siguen con el peso, digamos, de su historia, ¿no? Que era una historia muchas veces de autoritarismo, ¿no? Y las estructuras políticas del autoritarismo no desaparecen de un día al otro, ¿no? Entonces es muy importante, yo
creo yo, la investigación de cómo se da la transición a la democracia, no, no solamente en las estructuras como políticas formales, sino en lo que se podría llamar la infrapolítica, ¿no? Es decir, como las relaciones políticas y sociales de día a día, ¿no? De las personas y sobre todo los tratamientos de las personas que se involucran en la sociedad civil de su país. Queremos indagar un poco más sobre, bueno, lo que aborda en su proyecto de investigación como una historia de vida. La pregunta sería, ¿qué pretende demostrar al analizar la resistencia indígena en Oaxaca? Bueno, ya nos advertía también que, bueno, ha sido un tanto complicado por la llegada del COVID. No obstante, bueno, saber un poco más sobre este análisis que realiza sobre la resistencia indígena en Oaxaca y la vida personal, que también ya nos señalaba muy bien, bueno, tiene que ver un tanto que ver con su infancia y las relaciones con su militancia. Yo creo que la historia, que la biografía de los dirigentes sociales es un instrumento muy importante para contar la historia de la resistencia indígena o de los movimientos sociales, porque te permite un acercamiento como más íntimo a lo que es la lucha social, ¿no? Es decir, si investigas nomás así, pues los movimientos sociales, entonces te vas a enfocar en asuntos como las movilizaciones, las protestas, ¿no? Tal vez las negociaciones de las organizaciones con el gobierno, cosas así, ¿no? Los choques entre gobierno y organizaciones, tal vez también pues encarcelamiento de dirigentes sociales y cosas así. Pero si llegas o si alcanzas a conocer muy bien a una persona y establecer como una relación, digamos, de confianza, ¿no? Entre investigador y dirigente social, entonces sí se puede entrar en preguntas un poco más ricas, creo yo, para la investigación, que son más bien sobre cómo se relaciona cómo se relaciona pues el actuar político con la vida privada, ¿no? Cómo era la cultura de la militancia, es decir, cómo era la cultura, el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones sociales, ¿no? ¿Cuáles eran las brechas, cuáles eran las rupturas que existían dentro de los movimientos sociales? ¿Cuáles eran pues las discusiones que existían acerca de ideología, de estrategia, preguntas así, ¿no? Dentro de los movimientos sociales, ¿no? Y Raúl Gatica era un dirigente bastante importante en Oaxaca, o sea que en México hay muchos dirigentes sociales, ¿no? Porque es una sociedad muy desigual, es una sociedad que arrastra, ¿no? Desde hace siglos, casi se podría decir, como muchas injusticias, y de esa manera, pues, incita el levantamiento social, incita pues la formación de movimientos sociales, ¿no? Entonces hay muchos dirigentes sociales, ¿no? Y Raúl, por lo menos en los años como de los 90 hasta que va a su exilio, es uno de los dirigentes como como mejor conocidos dentro de Oaxaca, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando le encarcelan y lo torturan y cosas así. Entonces hay una campaña para él, ¿no? En su favor, para su libertad de Amnistía Internacional, ¿no? Tiene ese como peso. Es un dirigente que se sienta a la mesa de negociación con los gobernadores que tiene Oaxaca, ¿no? Entonces sí, como habla con dirigentes políticos importantes, ¿no? Entonces, él me pareció pues una figura muy buena para acercarme más
a las dinámicas internas y pues a la historia de los movimientos sociales en Oaxaca. Precisamente, doctor Timo, pensando en la experiencia de alguna manera como ejemplo para otras muchas experiencias a lo largo de la región, ¿no? De la región latinoamericana, quisiéramos preguntarle sobre cómo es que esta investigación que usted está llevando a cabo nos permite también, insisto, pensando en una visión regional, comprender la violencia en América Latina, pero también la búsqueda de la paz. No es por nada, como usted decía, que existan en estos contextos tan desiguales defensores, luchadores emblemáticos en estos contextos que caminan, bueno, por la justicia y por muchas otras razones en los lugares donde nacen, de donde surgen. Me voy a aprovechar de esta pregunta para contarle un poco de la niñez de Raúl Gatica, porque una cosa que Raúl tiene en común, creo que con muchos líderes sociales en todo Latinoamérica, pero también con pues muchas otras personas pues que se pues echaron o que se unieron a estas organizaciones sociales, es que tiene una niñez, es que crece en la pobreza, ¿no? Que tiene una niñez bastante pobre. Y curiosamente, cuando hablamos de movimientos sociales, muchas veces no nos preguntamos cuáles eran como las experiencias de la infancia, como de la formación, ¿no? Personal durante la infancia, que lleva a personas después a asociarse con movimientos sociales. Y yo creo que, bueno, mucha de esta experiencia tiene que ver, claro, con influencias más bien intelectuales, ¿no? Con los libros que uno lee, con las conversaciones que uno tiene ya de adulto con otras personas y cosas así. Pero yo creo también que hay un peso bastante grande, pues, ¿no? de este periodo formativo de la infancia en la vida de la gente y en las decisiones que la gente toma más bien después como adultos. Entonces, para Raúl, era muy importante esta experiencia de crecer en la pobreza y él sufrió la pobreza no tanto como una experiencia de carencia, ¿no? Uno siempre piensa sobre la pobreza como una experiencia de carencia, ¿no? Que uno carece de, no sé, de alimentos, ¿no? De abrigo, cosas así. Y eso sí existía en la vida de Raúl como niño, aunque no de una manera como muy aguda, es decir, siempre sí sí podía como encontrar algo que comer, digamos, ¿no? En las casas de varios familiares y cosas así. Pero lo que él sí recuerda mucho de su infancia, que le marcó, dice, ¿no? Como hombre y que le llegó pues a la lucha social, era el abuso que él recibía como niño indígena, ¿no? Es decir, que él, por ejemplo, vivía en un rancho o lo que se llamaba en México una agencia del pueblo de Tlaxiaco en la Mixteca, que es una región muy montañosa, ¿no? en Oaxaca. Y él vivió pues en una agencia, como pueblo más chiquito, como más o menos a 1 hora o 90 minutos de caminata para llegar al centro donde estaba su escuela. Ahora, en la escuela existían los concursos de limpieza o de higiene personal, es decir, una vez a la semana los niños tenían que presentarse para una inspección, digamos que sanitaria, ¿no? De cómo se veían, ¿no? Si llegaban pues a la escuela limpios o no. Y para Raúl era muy difícil llegar a la escuela completamente limpio porque no había pues carretera pavimentada, ¿no? Entre su pueblo y Tlaxiaco.
había pues más bien senderos como enlodados. Tenía que atravesar por el monte, ¿no? Había un río que él tenía que pasar. Y entonces al final siempre llegó a la escuela con lodo como salpicando sus piernas, ¿no? Llegó también, pues no tenía zapatos, ¿no? Tenía huaraches, ¿no? Entonces llegó con sus huaraches sucios, ¿no? Y entonces siempre los otros niños, pues, ¿no? Le decían que, perdimos otra vez el concurso de limpieza por culpa de este indio cochino, ¿no? De Raúl, ¿no? Como cosas así, ¿no? Y como más bien todos los días o en su experiencia diaria de la escuela había siempre este elemento, ¿no? De racismo, ¿no? De tú eres indio, tú eres pobre, ¿no? Y eso es algo que dice que a él le marcó mucho, ¿no? Le dolió mucho. Y dice que una cosa que es muy importante entender es que él como niño de verdad lo creyó, es decir, él también lo pensaba así, ¿no? Que sí, es que yo no logro llegar a la escuela limpio, ¿no? De manera con la misma limpieza que los otros niños que viven en el centro, que no tienen que atravesar por el monte, ¿no? Y algo tiene que decir sobre mí, ¿no? Es decir, algún significado tiene que tener sobre mi carácter, ¿no? Entonces, también se internalizó este asunto del racismo, ¿no? De pensar que él como indio era algo menos que los otros niños. Entonces, eso es como un asunto de formación personal ya en la infancia, que yo creo que deben de tener en común muchas personas indígenas, pues en América Latina, que después puede llevar a uno a dedicarse en su vida a la militancia política. Justo, doctor Timo, pensando en estas similitudes que pudieran existir entre las historias de vida de las y los luchadores sociales en América Latina. Por supuesto que Raúl Gatica buscaba la paz, Y lo que queremos preguntarle tiene que ver con su trabajo y cómo es que usted considera que recuperar esta experiencia, esta búsqueda de paz que realiza Gatica contribuye también a construir escenarios de paz, no solo en Oaxaca, por ejemplo, o no solo en México, sino también pensando en un espectro más amplio a nivel regional. La manera pesimista de contestar esta pregunta es decir que de algún modo no ha tenido éxito, ¿no? En su búsqueda de paz, ¿no? Quiero decir que todavía en Oaxaca hay mucha discriminación en contra de los pueblos indígenas, ¿no? Hay muchísima violencia en contra de los dirigentes sociales, ¿no? Entonces, de algún modo se podría decir que es demasiado optimista pensar que solamente por el actuar de los líderes sociales o de los movimientos sociales se puede lograr la paz, porque también tiene que jugar un papel, pues, la esfera política como más formal, ¿no? Es decir, el gobierno de Oaxaca, el gobierno de México, ¿no? Tiene que jugar su papel, ¿no? Una cosa creo que es muy importante para la manera en que Raúl entiende la paz es que como él viene de una sociedad indígena, para él es muy importante vivir en comunidad y el tomar las decisiones en comunidad, ¿no? Por ejemplo, esta agencia en que él creció se llama San Miguelito, justamente en una colina más o menos arriba de Tlaxiaco. Hay asambleas comunarias, ¿no? Y cuando él creció dice que recuerda que todos los meses había una asamblea comunitaria en que se discutían y resolvían todos los problemas que tal vez
habían pues aparecido, ¿no? Entre las personas, ¿no? Es decir, que tu vaca entró en mi milpa o algo así, ¿no? Se está comiendo o se estuvo comiendo mi maíz, ¿no? Entonces en las asambleas comunitarias se resolvían estos asuntos, ¿no? Y entonces para Raúl creo que eh, una, un reto muy importante para las sociedades de América Latina para conseguir la paz sería dar más voz, como dar más posibilidades de participar, de entrar en las discusiones como políticas a la gente común, en vez de solamente tener las elecciones no políticas cada, no sé, cada 6 años o cada 4 años, ¿no? Que eso no es una manera de participación ciudadana eh, que lleva a la paz, ¿no? O que lleva a la resolución de los problemas que los ciudadanos de verdad tienen en su vida diaria, ¿no? Es decir, para que la política pueda resolver los problemas de los ciudadanos y para que los ciudadanos puedan vivir pues en paz, ¿no? Hay que tener como mecanismos más participativos para el ejercicio de la ciudadanía. Me parece que usted lo advertía hace unos momentos, sin embargo voy a insistir en pues preguntarle cómo es que la historia de vida de Raúl Gatica, pero particularmente desde este trabajo de documentación que usted realiza en su estudio, en su proyecto de investigación, abona a entender estas formas de construcción de paz en estos escenarios, Oaxaca, México o América Latina, doctor Timo. ¿Qué diría usted? Todo el mundo hay mucha violencia escondida, ¿no? Es decir, que en escenarios que parecen estar más o menos libres de violencia a nivel social, a nivel como de la sociedad entera, ¿no? Donde no hay, digamos que guerras, no hay guerras civiles, no hay ni siquiera pues movimientos de guerrilla o cosas así. Todavía pueden existir espacios sociales en que se reproduce un tipo de violencia que no es visible, ¿no? Un tipo de violencia, por ejemplo, que uno no ve leyendo los periódicos o viendo las noticias en la televisión, ¿no? Y uno de estos espacios sería la familia, ¿no? Que en la familia se reproduce un tipo de violencia muy común en contra de las mujeres muchas veces y también en contra de los niños. Por ejemplo, Raúl también como niño otra vez era víctima de la violencia pues de sus familiares, ¿no? Sobre todo de su mamá y de su abuela. Y también pues la escuela es uno de estos lugares, ¿no? Como este bullying racista, ¿no? Estos insultos a contra de Raúl por ser indio, ¿no? También pues es un tipo, una especie de violencia verbal que uno tiene que ver si uno quiere pues pensar sobre cómo conseguir la paz, ¿no? Un otro espacio en que Raúl sufrió la violencia era en una tienda del dueño, de una de las personas más ricas de Tlaxiaco, que era el dueño de una tienda bastante grande, ¿no? De alborotes. Y Raúl, cuando tenía 8 o 9 años, por unos meses su mamá le mandó a vivir en esta tienda como doméstico, ¿no? Como sirviente. Y con el convenio que el dueño de la tienda tenía que mandarle a Raúl a la escuela todos los días, ¿no? Eso era, pues, el convenio era entre la mamá de Raúl y el dueño de la tienda, ¿no? Es decir, Raúl iba a trabajar en la tienda como mozo, pero sí tenía que ir a la escuela.
Y entonces en esa tienda también pues lo maltrataban, ¿no? Bueno, lo abusaban verbalmente, ¿no? Como indio, ¿no? Como no haces bien las cosas, pero también lo abusaban pues físicamente, ¿no? Es decir, pegándole, ¿no? Tenían como una vara, él se acuerda como de una vara de membrillo, dice, que es bastante dura, ¿no? Que tenía el dueño y con que le pegaba, sobre todo cuando Raúl no quería levantarse como a las 5 o las 6 de la mañana para hacer sus pormenores, como sus tareas en la casa o en la tienda antes de irse a la escuela, ¿no? Entonces eso también otra vez es un espacio social y una relación social, ¿no? Entre el empleador y el empleado, en este caso un niño, donde se reproduce la violencia sin ser necesariamente visible para la sociedad. Sabiendo, reconociendo, doctor Timo, que aún hacen falta muchas cosas más por abordar y también, bueno, sabiendo que el tiempo es corto, queremos invitarle a que pueda compartirnos en dónde podemos encontrar, en qué página web, sitio, canal de YouTube, etcétera, repositorio de información académica, podemos encontrar sus trabajos para que quienes están viendo esta entrevista, bueno, puedan consultarle, puedan referirlo y conocer un poco más de la vida de Raúl Gatica. Sabemos ciertamente que este trabajo que está realizando en el marco del Laboratorio Visiones de Paz estará precisamente en su página web, pero quizá quiera compartirnos otros espacios donde también está depositado su conocimiento, sus estudios alrededor de estos temas. Muchas gracias. Se puede consultar mis trabajos previos, que no son sobre la biografía de Raúl, sino sobre la historia de México del siglo XIX. Estos trabajos se pueden consultar, bueno, se puede leer mi libro, se puede conseguir en, no sé, en Amazon o en la página web de Cambridge University Press, que es la imprenta que lo publicó, ¿no? Se puede seguir mi cuenta de Twitter, ¿no? Que es Timo H. Schaefer 0109. Es mi nombre de Twitter. El trabajo que estoy desarrollando sobre Raúl Gatica, un apartado de este trabajo, ojalá se publique más tarde este año en una revista académica que se llama Journal of Latin American Studies, pero todavía no se sabe, es decir, todavía no se aceptó no se aceptó el manuscrito, es decir, todavía estoy trabajando en esta parte, ¿no? Pero eso sería un artículo sobre la infancia de Raúl Gatica, es como el primer apartado de este trabajo que yo espero que se publique tal vez más tarde en este año. Finalmente, doctor, desde su experiencia en el laboratorio Visiones de Paz del Calas, queremos preguntarle precisamente qué es la paz para usted. Yo no les puedo ofrecer una definición de la paz, creo que no la tengo. Para mí más bien como la paz es como una utopía o tal vez como una visión que uno siempre tiene, ¿no? De la carencia o de la ausencia de violencia, ¿no? Pero también que tiene que incluir pues de las condiciones que le permitan a la gente pues vivir su vida en paz y vivir su vida sin las amenazas, digamos, de sufrir hambre, ¿no? De caer enfermos y no poder ir al hospital y cosas así. Entonces, para mí, pues, la paz es, digamos, que un reto eterno, ¿no? Y creo que si logramos acercarnos más a la paz, entonces también se cambia el reto y siempre queremos más, ¿no? Siempre queremos una vida todavía mejor, como todavía más justa, ¿no? Y más equitativa para todas las personas.
Agradecemos al doctor Timo Schäfer. Él forma parte de las y los investigadores de este laboratorio Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina del CALAS. Muchísimas gracias, doctor Timo, por este espacio, por compartirnos su trabajo de investigación en este laboratorio. Muchas gracias, Dalia, a usted por hacer la entrevista.